Ahí está. Entonces decíamos, ah, ya todo el proceso que estuvimos viendo en la primera parte, con patrimonio artesanal, se estabiliza en cuanto a producción de formas, diseños. Se viene llevando la idea de cuándo se considera tradicional, es un límite temporal y es convencional. En algunos casos dicen 3, 4, supongamos 5 generaciones, donde ya los primeros productores no viven y transmitieron su saber, su oficio, a través de discípulos. Ahora, con esta producción eh, marginal, en general la producción artesanal es de familia, viene casi exclusivamente de familia. Existen, pero en menor medida, esto de los viejos talleres artesanales. Es claro, en el norte o en algunas comunidades así relativamente aisladas puede haber, pero en general el saber se transmite de padres a hijos o de madres a hijas, según el oficio se considere más femenino o más masculino. En general los textiles son del universo considerado femenino y la metalurgia, otras producciones se consideran más masculinas. Pero también hay algunos que es indiferente. Eso, la cerámica, sobre todo cuando se hace en pequeña escala y demás, es más o menos indistinto. Hay tanto alfareros como alfareras, probablemente sea un poco más masculino, pero bueno, ese tipo de cuestiones dependen mucho de la comunidad tradicional, porque si se producen artesanías tradicionales, pues porque hay comunidades tradicionales que tienen más definidos los roles de género en uno u otro caso. ¿Está? Bueno, vamos a subir. Prácticamente esta es la primera unidad, que es la presentación eh, y los conceptos básicos, que algunos vamos a repetir de lo que vimos la vez pasada, lo que vimos al principio de la otra materia, para refrescarlos un poco, aunque por ahí acá no hace tan falta porque estamos, al haberlo comprimido, está todo Sí. más cercano. Así que bueno, voy a poner para compartir y esperemos que Mateo llegue temprano a su casa. No, a ver, más. ¿Dónde está el compartirse? Pa, 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 pa. Lo tengo chiquito y me lo está diciendo todo en inglés. Ah, pantalla. Ahí, vamos a ver. En mi pantalla, por lo menos, correrlos un poquito ahí. Entonces, bueno, fundamental eso. Ah, la producción artesanal tradicional se fue formando en cada región de una manera, claro, la producción y los modos de producción industrial capitalistas hacen mucho hincapié en la novedad. Y eso también después vamos a ver cómo puede llegar a afectar a las producciones tradicionales. Eh, Porque ahora, por ejemplo, el Matra, que era mercado de artesanías tradicionales, por una le ponen Matria, es de artesanías tradicionales e innovativas. Se quiere incorporar un concepto de innovación porque se supone, o hay gente que maneja el tema desde las políticas culturales y demás, que en gran medida si se innova,
va a haber más posibilidades para los artesanos. Y no siempre la innovación es un beneficio. Eh, es una materia de discusión, pero bueno, trataremos de ir desculándolo en estas, serán unas 4, 5 semanas, 6 semanas que nos quedan. Y después, bueno, como les decía, vamos a tratar de hacer un trabajo síntesis o alguna cosa para resolver el tema de la promoción, que me parece que no va a generar ningún inconveniente, eh, porque son temas más que comprensibles y están dentro de una lógica que más que el recordar tal o cual dato, es poder sintetizar los conceptos que venimos a hablar. Bien. Bueno, el primer concepto, si hablamos de artesanías tradicionales, ya de artesanía habíamos hablado en la primera parte, es el concepto de tradición, que tenemos que ver qué es la tradición o qué consideramos tradición. Eh, todos tenemos algún concepto, no sé si ustedes en la escuela celebraban, pero cuando yo era chico, mucho el Día de la Tradición, que se viene ahora Sí. el 10 de noviembre, que encima está asociado a una cosa muy particular porque es muy pampeana. Eh, la gauchesca es un género que es casi exclusivamente de Buenos Aires, del campo de Buenos Aires, ¿no? Eh, los grandes libros de Ascasubi, obviamente el Martín Fierro. Borges postulaba que por ahí el gran libro argentino tendría que ser Civilización y Barbarie, que tiene más allá del concepto ideológico de Sarmiento, tiene un tema es que territorialmente abarca, aunque con un concepto que, bueno, seguramente discutiremos todos, eh, abarca mucho más que el territorio de la llanura pampeana, que parece condensar toda la argentinidad tradicional, y después la ciudad de Buenos Aires, que parece condensar todo el resto, incluso su propio territorio directamente influido por la ciudad. Pero bueno, la tradición, eso que se trae, se, se traslada ¿eh? En el Código Civil cuando se habla de una compra y una venta, es tradición traslativa del dominio, el concepto técnico, donde la tradición es esto, se traslada, se trae una cosa de un lugar a otro o de una generación a la otra. Entonces, esto va conformando determinadas características de una cultura. Eh, el otro día estuve en el homenaje que se hizo a varios profesores que fallecieron durante este año, entre ellos Javier Barrios, no sé si tuvieron, si lo Walter tuvieron. Barrios, con Walter Barrios. Walter, perdón. Walter, se me cruzó con Walter, Susana, Susana Susana Gómez, Gómez y Florencia Cuyo. Florencia Cruz, los tres fueron profes nuestros también. Ah, hubo tremenda pérdida. Pero bueno, Sí, Walter decía una cosa que parece que es muy interesante. Yo no lo he hablado con él porque es con el que más me crucé, pero era ocasional. Ellos son fundadores primero del área transdepartamental de folclore y después del departamento. Yo me incorporé al final del área y lamentablemente, lamento no haberlos tratado más. Pero bueno, a través de Bonaparte o de Víctor Justo y de otros compañeros y colegas hemos trabajado algunos de esos conceptos. Y él decía con mucha propiedad que no hay un folclore argentino, hay muchos folclores argentinos. sí, Eh, sí. es realmente sinfónico, un país tan grande, tan complejo, más allá
del dominio centralizado que puede haber entre la economía pampeana y la de la ciudad de Buenos Aires sobre el resto, tenemos muchas tradiciones, algunas emparentadas, hay muchos cruces entre ellas, pero cada región tiene una singularidad propia. Entonces, cuando se habló siempre del concepto de identidad nacional, generaba, hay que ver dos conceptos, porque tiene mucho que ver con el concepto también de hegemonía. Primero, cuando se intenta unificar, ¿quién intenta unificar todo eso? Básicamente, las clases altas dominantes, las clases dominantes. ¿Y por qué es esto? Porque quieren seguir teniendo el control, transmiten o imponen sus valores para que la estructura social siga dependiendo de ellos y siga alimentando su crecimiento, su poder, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que hablar más que nada de identidades y yo estoy cada vez más pensando en otro concepto que habíamos venido empezado a hablar con Pablo, pero no llegamos a trasladarlo, a formularlo teóricamente, pero lo empezamos a ver con grupos de estudiantes y me parece que es interesante. Hablar de más que de identidad, porque la identidad es como una cosa que permanece siempre igual, uno es idéntico a sí mismo, o el concepto de identidad es eso, la equivalencia consigo mismo, entonces como solipsista. Yo prefiero hablar de singularidad ahora. Cuando hablamos de ah, singularidades, hacemos hincapié en que hay diferencia con los otros, pero que esa diferencia no necesariamente es eh, definitiva o el comienzo de alguna disputa en ese sentido. No, sencillamente somos diferentes en tanto individuos, por un lado, sujetos, o nuestros grupos de pertenencia, nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro barrio, eh, nuestra región, nuestra provincia. Veamos lo que veamos, vamos a tener ciertas singularidades que nos relacionan de alguna manera con los que están más próximos, nos reconocemos en esas singularidades como porteños, como chubutenses, como gente de Puerto Madryn, lo que sea, o jujeños de la Quebrada, de la Puna, como pueblos originarios, como descendientes de lígures o de españoles o de lo que fuera. Entonces, la visión tradicional de lo que era la identidad, lo que es esto que yo estoy empezando a llamar singularidad, era como ontológica. Se suponía que había un ser, un algo que nos atravesaba, que no era nuestro, que es heredado, ¿no? Estábamos bañados por el Espíritu Santo, por alguna entidad superior, por el ser, en términos filosóficos es bastante. O que de hecho la ontología es la disciplina que habla del ser, ontos en griego es ser. O la relacional. Cuando hablamos de singularidades, las singularidades dialogan, ¿no? A veces con conflicto, a veces sin conflicto, pero cada quien, cada ser humano, cada grupo, cada familia o los colectivos que vayamos englobando, en los que vayamos englobándonos, tiene ciertas singularidades que pueden dialogar o que deberían poder dialogar con otras cuando no hay relaciones de dominación. Ahora, la sociedad hasta ahora se basa en relaciones de dominación. Entonces, la hegemonía hace creer que esa singularidad argentina que describen ellos es lo que es la Argentina, por ejemplo. Y el caso extremo es el de los fascismos. Pensemos en la Alemania nazi, una nación, un pueblo.
Alemania sobre todo. Y los países no dejan de ser construcciones históricas con todo lo de relativo que tiene eso. O el fascismo italiano apelando al pasado imperial de Roma, cuando en realidad Italia o Alemania son mosaicos de, de- de regiones, de pequeños países. Bueno, en Italia, Paese es la comarca. Y país en general tiene una definición así más local que esto que abarca un Estado. En Europa esto es muy normal, o España, que el franquismo, fascismo, hablaba de una grande y libre, prohibía las singularidades del catalán, el uso de las lenguas regionales, de los idiomas locales. ¿Sí? Tengo un amigo licenciado en letras que me dijo una cosa que es muy interesante como síntesis. Dice, ¿cuál es la diferencia entre un idioma y un dialecto? Y sirve también para otros tipos de creaciones de la cultura, otro tipo de instituciones de la cultura, institutos. Eh, ¿Te imaginas cuál puede ser? ¿Cómo era La diferencia era entre un idioma y un dialecto. un qué? Idioma. Ah, idioma. Ujú. Ni idea. No, en Sí, que el idioma es uno solo y el dialecto pueden ser varios. pero jerárquicamente, ¿qué diferencia hay? Bueno, develo el A ver, acertijo. La diferencia entre un idioma y un dialecto, según este amigo, que lo debe haber aprendido en filosofía y letras, es un ejército. ¿A qué se refiere con esto? a las órdenes de mando. Claro, hay un poder coercitivo del Estado Sí, que impone, y esto es sí, sí, muy en el ámbito cultural grande nuestro, el del castellano, por ejemplo, o sí. de las lenguas españolas, o derivadas de las lenguas españolas, básicamente el castellano se impone por decisión de los reyes y de los Borbones, Sí, sí. básicamente. Eh, Fíjense que no me acuerdo si fue Carlos III, Felipe, alguno de los reyes Borbones en el siglo XVIII, está por Ahí cumplir está, ya llegué. buenas. Ya llegué. Se me cortó cuando venía vieja. Ah, sí, sí, me di cuenta que de golpe no estaba, pero bueno, de todas maneras estamos grabando, así que Ah, buenísimo. estábamos con los conceptos de tradición, el concepto de identidad, porque yo estoy hablando más de singularidad, ah, cuando hay una visión esencialista u ontológica, y que en realidad son todas las identidades culturales, por eso prefiero, insisto en esto, hablar de singularidades, ah, son impuestas de alguna manera y el Estado es el que impone ciertas formas, ciertos valores, ciertos usos, la lengua. Decíamos decíamos con Raúl, le contaba una anécdota de un amigo, compañero de trabajo, que es licenciado en letras, que siempre decía, la diferencia entre un idioma y un dialecto es un ejército. ¿Eh? La Real Academia Española de la Lengua la crean los Borbones, no me acuerdo ahora si fue Carlos III o alguno de ellos, hace 300 años,
y que pretendían, empezaron con esto los Borbones, imponer cosas que no habían hecho los Habsburgo en España. La preeminencia de la lengua castellana, y ahí empieza a llamarse el idioma español, la Real Academia de la Lengua Española, desdeñando las singularidades regionales. Imagínense con los idiomas y con las lenguas de los pueblos originarios de América o en Filipinas, en donde estuvieron ellos, o de manera análoga y con distintas características, lo que han hecho los ingleses, los franceses, en los territorios que fueron dominados. Entonces, vamos a prestarle más atención a esta visión relacional porque, porque también es contrahegemónico a lo que estamos proponiendo. Es esa cultura popular, ese concepto de lo popular, de lo que llamamos también las clases subalternas, en esta cuestión de dominaciones, se rebelan o en algún momento van a intentar imponer su propia visión, sus propias visiones, y también en esto la producción artesanal es esa forma de hacer objetos, su estética, su singularidad en todo sentido, el uso que se hace de, ya sea por cuestiones religiosas, de ciertas producciones, por el valor tradicional, esto, cómo se va trasladando de generación en generación ciertos valores, ciertos usos, la adecuación que tienen las producciones tradicionales a tomar materia prima cercana al lugar donde se produce, utilizar los recursos más cercanos y darle forma de una manera que se pueda ir transmitiendo, nos da también una autonomía que es importante. No digo que a partir de ahora empecemos a bordar los almohadones, hacer la ropa de cama o la ropa con la que nos vestimos, pero valorar eso y saber que en nuestro pueblo, en nuestro barrio, en las cercanías de nuestra casa, puede haber elementos que nos sirvan, también va a hacer sentir una pertenencia a una comunidad que es importante. Y en épocas como esta, donde el impulso del poder es unificar y aplanar toda tradición y toda singularidad, donde se imponen o se pretenden imponer formas, gustos, hábitos, valores que son imperiales, me parece que valorar y persistir y conservar este tipo de tradiciones sin ser una cuestión retrógrada nos va a permitir afirmarnos de otra manera en una época bien difícil como la que nos está tocando y peor la que nos va a tocar. Porque aparte otro concepto, que por ahí no lo hablamos tanto con ustedes, la producción artesanal es mucho más amigable con la naturaleza, es porque esa tradición que fue desdeñada de los pueblos originarios, incluso de los pueblos antiguos de Europa, por las élites a partir de la modernidad, esa producción tradicional tiene un valor que es mucho más amigable con la naturaleza, no explota, no es extractivista, no necesita cambiar cada 2 años para poder vender y volver a vender.
veíamos, y ustedes lo habrán visto, en el desierto de Atacama está convirtiéndose en un basurero de la moda rápida, Ajá. porque, claro, se vende ropa muy barata, pero el tema es que siga girando la rueda de producción, venta, desecho, producción, venta, desecho. En cambio, las culturas tradicionales siempre van a tener otro respeto. ¿Para qué voy a cambiar de pantalón todos los años si el que tengo me sirve y me gusta y me representa? Obviamente, cuando se rompe es otra cosa. Pero si encima es de un material tradicional, eso una vez que se deja de usar, que se transforma en un desecho, vuelve a la tierra. Una casa de adobe, cuando se destruye, vuelve a la tierra. Una casa de piedra, cuando se derrumba, vuelve a la tierra. Lo mismo que un techo de paja, que una quincha, que un, que una maluca de madera y palma. Entonces, tenemos que ver esa complejidad de la producción artesanal también en función de tratar de detener esta locura del capitalismo actual. Bien en sí, según mi concepto, el capitalismo tiene siempre esto, porque la producción en masa, por un lado, parecía que iba a satisfacer las necesidades crecientes de la población, pero en realidad lo único que satisface es la ganancia del capitalista, del capital, porque la mayoría de la población no puede comprar los objetos que produce, la mayoría de los objetos que produce son superfluos. ¿Por qué tengo que cambiar el celular todos los años? Si el que tengo me sirve. Si yo no quiero que estén arrancando el litio con millones de litros de agua y ahora están todo el mundo fascinado con el litio que tenemos, el futuro es nuestro porque tenemos litio, y lo que están haciendo es destrozando las comunidades que están asentadas en esos salares. Entonces, valorar el concepto de tradición, de cultura popular, en cuanto a una sabiduría que también nos va casi con seguridad permitir sobrevivir, o es la única chance que tenemos de sobrevivir como humanidad y de sobrevivir. Y que el planeta seguramente cuando ya no haya ningún ser humano se va a regenerar de alguna otra manera. Se bancó meteoritos, catástrofes climáticas producidas por causa natural, pero ahora la que está en curso es casi exclusivamente antrópica. Entonces, vamos a esto. La cuestión de identificación con una producción de características singulares. Esa idea de continuidad, de pertenencia, donde los rasgos nuevos o la resolución de problemas nuevos puede darse acomodando ese saber que se va acumulando, se acomoda algo que se va acumulando por generaciones. Si no, estamos en una soledad ontológica tremenda, porque si todos los días nos vienen con algo nuevo, si ahora es la inteligencia artificial y no sé qué, y todo es de una inestabilidad incluso ontológica, ahí sí venimos a lo ontológico, pero desde otro lugar, que puede ser muy desestabilizante. Y el componente de el tratar de salvar el planeta de una destrucción casi segura es importantísimo. Hoy estaba recibiendo en mi Instagram publicaciones de, por ejemplo, la selva misionera, salvo el Parque Nacional Iguazú y la Reserva del Moconá y quedan nada más que manchas y están plantando pinos a rolete. La extensión de la frontera agrícola
está destrozando el monte nativo y está causando alteraciones, incendios, tormentas. Hace 10 días hubo un choque múltiple con varios muertos y heridos en la autopista entre Rosario y Córdoba por culpa de una tormenta de polvo que es absolutamente inédita. Hay momentos de secas donde hay más polvo suspensión en el aire o más viento que arrastra polvo, pero esto era absolutamente inédito. Córdoba tiene récords de desmonte. Ahora está pasando esto en el Chaco y no importa quién gobierne, el partido A, B o C. La economía y el mercado mundial nos tiene asignados un rol de proveedor de materias primas con el sacrificio de comunidades y territorios, y nosotros me parece que tenemos que pensar cómo contrarrestamos eso. Y otra cosa, bueno, ahí estaba... Y yo creo que es mucho el consumismo, ¿no? Lo que la demanda por ahí, la oferta viene primero y después la demanda como que sobrepasa y Claro, empiezan a adquirir cosas y cada vez se pide más. Y la sociedad pareciera que también interfiere en esto, porque se va, si yo no tengo este último aparato, parece que no estoy en la onda o no estoy con la gente, pareciera que estoy fuera del sistema. claro. Y ese yo creo que tiene mucho que ver con el consumismo, ¿no? Y esto cada vez avanza más y bueno, nos olvidamos de otras cosas. Ahora, cuando las sociedades vivían en escasez o más cercanas a la naturaleza, había ciertas regulaciones que venía una plaga. Mataba una cantidad de parte de la población. Obviamente no era agradable, una cosa que, pero de alguna manera se metabolizaba Ah, y se seguía adelante. Esto también produjo cambios culturales, qué sé yo. Constantinopla, la segunda Roma, que nunca llegó a ser tan grande como la primera en la antigüedad, ya estamos hablando de la Edad Media, llegó a tener 500.000 o 800.000 habitantes, no se sabe a ciencia cierta, pero por la superficie, por las descripciones, se calcula, supongamos, 600.000 personas. En la época de Justiniano viene una plaga y la población se reduce a la mitad. En Europa, la gran peste negra de 1300, no me acuerdo ahora justo cuándo se desató, eh, acabó con 2/3 de la población. No quiere decir que eso sea deseable, pero de alguna manera eran sociedades que vivían en la escasez, que estaban permanentemente amenazados, o sea, que le daban un valor a las cosas muy distinto del nuestro. Eh, Viene el COVID y en 6 meses tuvimos una vacuna. Eh, Nos quejamos de que nos tenían encerrados durante no sé cuánto tiempo. Habrá sido más, menos, lo que sea, pero es un tema que se resuelve rápidamente y a su vez el capitalismo metaboliza de otra manera esto con el consumismo, porque el consumismo no es que de golpe nos volvimos consumistas, no. sobre todo en ciertas capas de la población, si se quiere. Antes eran solo las clases altas, ahora hay una franja un poco más abajo que disfrutamos de algunas cantidades de beneficios. Entonces no vivimos en la escasez, no vivimos en la necesidad y empezamos a tener otras apetencias que por ahí son legítimas. Pero cuando ya estas apetencias otras, que no son las de satisfacer lo estrictamente necesario para sobrevivir, empiezan a jugar desde el poder, la persuasión, el aparato de la publicidad es enorme. Y entonces, lo que decías vos del consumismo, acuérdense de la frase de, no me acuerdo qué tarjeta de crédito era,
pertenecer tiene sus privilegios. Mm. ¿Se acuerdan? Esta cuestión, la del pertenecer, la de aspirar a estar en un rango social más elevado, a tener más autonomía, más poder, más no sé qué. Ahora, yo veo que la gente va, para mí es inadmisible. Va a una Starbucks a tomar un café aguado en un vaso de plástico y es una cacerola así. No, el café es otra cosa para mí. Pero mucha gente se pliega porque esa es la moda, porque ahora es cool hacer esto, aquello o lo otro. Entonces, bueno, tenemos que revisar ese concepto rígido de identidad, de tradición, de cultura, pero no perderlo. Ver en qué nos sirve esto, ¿eh? Lo que siempre decíamos con Pablo Bonaparte también, y creo que lo dije al principio de patrimonio artesanal, esto, el patrimonio, la tradición, lo que sirve es porque tiene futuro. O sea, si yo me sirve ahora cualquier producto artesanal, es porque es actual, no es del pasado. El patrimonio no es el pasado, es aquello que viene y que puede seguir. Artesanías, artesanos. Bueno, son los productores y los productos, o artesanes. Ahora tenemos guía para el lenguaje inclusivo. Yo todavía no me la... me cuesta aceptarlo, pero bueno, la universidad está trabajando en eso también. Artesanos, artesanas, son los productores, ¿eh? Los que dominan, si no todo el ciclo, una buena parte del ciclo para la producción de determinados objetos. Por ejemplo, una buena tejedora andina o Neuquén o donde fuere, una tejedora tradicional, en telar de cintura, en telar ahora se usa más que nada el horizontal. Domina más o menos, si no esquila a la oveja o a la llama, es probable que reciba la lana, la lave, la hile, la tiña y la teja. Maneja todo el ciclo, eso también es un concepto autónomo. Una artesanía tradicional, el barro. Selecciono la arcilla donde sé que tiene la libro de impurezas, la tamizo, lo que sea, la preparo. Es probable que muchos artesanos fabriquen las herramientas auxiliares, porque a veces se habla de artesanía como una sola producción manual. No, se usan herramientas y se trata de automatizar cierta parte del proceso. Pero cuando uno es un artesano, no un operario industrial, domina el ciclo. Hay siempre un lugar donde, o una zona gris entre lo que es puramente artesanal y lo que es también industrial. Porque, digamos, la industria no nace de la nada, no es producto del mal que genera unas máquinas para torturarnos y para destruir el planeta. Viene de un proceso que se fue dando en Europa, básicamente, de generar cada vez mayor cantidad con el flujo de riquezas, sobre todo en el siglo XVI y XVII, desde América a Europa. Había talleres textiles, de encajes en Flandes, de tapices en Francia, telares en todas partes, y se empiezan a producir cada vez más porque había también cada vez más demanda, digamos. Esto que decíamos hace un rato. Se van satisfaciendo ciertas necesidades. Pensemos la ropa de las cortes europeas del siglo XVII, XVI.
esos volados, los golas de los señores, de los reyes, y en el siglo XVII, XVIII, los mantos, los brocatos, los damascos, las telas que se producían con la seda que venía de la China, el algodón de la India, digamos, pero todo se producía en talleres artesanales. El mercantilismo, que es una etapa bastante temprana del capitalismo, previa a la industrialización, en Francia, por ejemplo, y después eso lo trasladaron los Borbones a España, la producción de los talleres reales. Luis XIV, como forma también de unificación y de dominación cultural sobre todos los territorios de la monarquía francesa, piensen que había en Francia tantos idiomas como los que había en España, o en Italia, o en Alemania. Eran de raíz común, pero cada uno con sus singularidades. Luis XIV es y lo consigue casi completamente, unifica la lengua haciendo prevalecer la que se llamaba tradicionalmente la langue d'oil, que es la de la isla de Francia, y se le impone al provenzal, al bretón, al vasco, a otros dialectos más parecidos al alemán en el este de Francia, etcétera, etcétera. Hay un edificio famoso de la época de Luis XIV en París que se llamaba el Colegio de las Cuatro Naciones. Eran básicamente Bretaña, el Languedoc, el sur de Francia, el mediodía. Bueno, invitaba a los hijos de los nobles a que aprendieran francés. Los educaba para uniformarlos a los nobles. Bueno, todavía se les sigue diciendo catalanes a los de la zona de los Pirineos del lado del norte, del lado francés, perdón, el Rosillón. Bueno, no importa. Eso también se traducía en grandes talleres pagados por el rey, que hacían los famosos gobelinos, los muebles. Fíjense que el mobiliario y ciertas artesanías, ciertas producciones para uso y para prestigio, se hacían en talleres reales con diseños aprobados por personajes de la corte, para unificar eso como el gran gusto francés era el gusto, y esto se vendió a otros países y le representaba entrada de dinero al Estado francés. Es muy interesante eso, pero esas estructuras de talleres grandes que de otra manera existían en Inglaterra o en menor medida en otros reinos de Europa en el siglo XVII, XVIII, son los que permiten después, con la incorporación de la máquina de vapor, estructurar más radicalmente la producción cada vez más masiva. Entonces, vuelta, la artesanía tiene máquinas, utiliza máquinas, pero como decimos que artesano es aquel, o es quien, para decirlo lo menos, no usarlo solo en masculino, es aquella persona que domina el ciclo de producción de la manera más completa posible y va transmitiendo su saber a, en esta época es más que nada familiar, sobre todo las artesanías tradicionales, o en las artesanías llamadas urbanas o neoartesanías, es más individual porque también es una cuestión de la cultura más urbana, no quiere decir que sea exclusivamente urbana, donde hay más conceptos de innovación de diseños, etc. Vamos a ver también las categorías esas, las tradicionales o folclóricas. El concepto lo venimos manejando y ustedes lo vienen manejando. Después vamos a hacer una pequeñísima revisión. Las diferencias que podemos tener o no tener con la manualidad, que también son muy sutiles
y hay una frontera difusa entre uno y otro. Para decirlo más o menos rápido, una artesanía tiene un dominio y una transformación de la materia prima mucho mayor que una manualidad. En este sentido, podríamos decir que un origami, como se decía en castellano, ya no se usa, una papirola, eso de hacer barquitos de papel, pajaritos y todas esas cosas, sería una manualidad. La materia que yo tengo en la hoja de papel prácticamente no sufre alteración más que el plegado o algún corte. Está toda la discusión sobre el tejido con una o dos agujas o más. ¿Es artesanía o no? Porque en realidad ahora, por lo menos, lo que se recibe es una lana ya preparada y solo se teje. Pero si decimos un bordado, tampoco hay transformación de la materia, pero el trabajo es tan fino que probablemente se considere artesanía y es tan complejo. Digamos, sería un grado de complejidad que nos va llevando de la manualidad a la artesanía. Y un grado de maquinación la que nos va llevando de la artesanía a la industria. De maquinación y de la fuerza motriz, porque en la artesanía básicamente la fuerza motriz es natural, o la fuerza del artesano con un pedal que mueve un torno para dar forma a una vasija, o la fuerza del agua que me ayuda a moler el trigo de manera artesanal, o incluso en algunos talleres en Europa se llegó a usar esa fuerza del agua o del viento para ayudar a mover telares, como después se trasladó al vapor. Para hablar de artesanías tradicionales o folclóricas, tenemos que poder seguir la historia, cuando hablamos de 4 o 5 generaciones, esa historia, esa trazabilidad, quién es el que hace, cómo es el teñido de la tela, cuáles son los diseños para estampar o los diseños con los que se va dando con la trama y la urdimbre de esa manta, de ese poncho, de una faja, o cómo se va trabajando el cuero, o cómo se va trabajando el metal, en el caso de platería, orfebrería o lo que sea. Eso es el concepto de trazabilidad. Lo de sustentabilidad tiene que ver con esto, no agotar los recursos. Una de las cosas que está sucediendo con las artesanías tradicionales o las artesanías indígenas para turistas es que como la demanda puede ser creciente, empieza a ponerse en peligro la fuente de la materia prima, sobre todo en los textiles. Pensemos, ¿cuántas veces puedo esquilar una oveja, una llama, o una alpaca o una vicuña? Son pocas. Una vez por año y hasta que le vuelva a crecer el pelo, no ponen en peligro al animal. O en los tejidos de las yiscas de Formosa o del Chaco. Es una hierba que hay que ir recogiendo, preparando y después se teje. Ahora, si yo tengo que hacer 27.000 yiscas para poder sobrevivir como artesana, es probable que agote el recurso en la región donde yo estoy viviendo. Y es casi tan extractivista como el extractivismo mismo. Entonces, bueno, esa sustentabilidad, las buenas prácticas son importantísimas. También vamos a tener en la actualidad, si vivimos en el capitalismo, una mercancía, van a ser mercancías las que producimos, cómo se maneja esa cadena de valor entre la extracción de la materia prima
y la venta en una feria, en un local de negocio o a la vera de la ruta, porque pasa también, qué es lo que recibe el productor, el hacedor? Que en general viene muy mal pago en los últimos años. Bueno, ¿qué se puede hacer y qué necesidad de políticas públicas para que esto se revierta, para que le pueda servir hacer una cantidad X de productos, tanto al medio como a él, como el artesano o la artesana, en tanto forma de vida? Bueno, habíamos hablado, lo recordamos muy rápidamente, la diferencia entre el concepto tradicional de arte del latín ars o el griego techné, cómo hacia el siglo XVIII se separan y se genera una producción que ocupa el lugar de lo tradicionalmente asignado a lo sagrado, que pasa a ser el arte, eh, regido por academias de los países centrales, en aquel momento europeos, como eso tiene también que ver con esa producción que decíamos hace un rato, de escala nacional por parte de los talleres del, reales, sobre todo en Francia, pero ya les digo, el fenómeno se produjo y como se va estandarizando el gusto, también ellos, hay toda una producción eh, conceptual sobre la estética, qué es lo que es estético, la proporción, estas cosas, que se va separando el dominio del arte de lo que eran las artes aplicadas o las artesanías. En el siglo XVIII se separan definitivamente y esto prácticamente dura con peleas y hasta el día de hoy, pero el gran dominio de esta concepción separada es del siglo XIX. Caminan juntas todo el siglo XVIII, ¿no? En realidad es a partir del despotismo ilustrado, más o menos, donde se empieza a Sí, separar, digamos, las cortes europeas, los déspotas ilustrados cada vez son menos religiosos, en el sentido que en la Europa occidental la religión siempre fue muy política, el catolicismo. sí. El Papa siempre se arrogó o fue crecientemente arrogándose un poder político temporal que no pasó en la Iglesia de Oriente, porque estaba el emperador durante mucho tiempo, después los zares cuando se van, cuando cristianizan a Rusia, los zares siguen teniendo zar quiere decir César, o sea, Kaiser quiere decir César, son los sucesores del imperio, los que ellos querían tener poder temporal y van desplazando en Europa Occidental cada vez más a los religiosos, al poder religioso, lo va marginando a la esfera de lo espiritual, de lo individual, y el arte pasa a ocupar el sentido ese trascendente, vía la estética, la contemplación, que antes tenían por ahí las ceremonias religiosas. Sigue estando asociado, si uno ve el gran arte barroco o sobre todo el rococó, que ya es del siglo XVIII, las iglesias son muy interesantes como manifestación de una arquitectura religiosa. Es quizá la última gran arquitectura religiosa de Occidente. Pero en la corte eso quedaba en una esfera del momento del culto. No dominaba la vida como hasta ese momento había sido. Esto empieza a aparecer el Renacimiento y demás. Pero bueno, se arrogan ellos también el disfrute del arte y a los pobres les quedan las artesanías, las artes aplicadas, la cuestión folclórica. Bien. Bueno, esto que venimos hablando, la dislocación de la producción, la desterritorialización, ya lo habíamos visto, cualquier cosa lo repasan. Y cómo algunas de esas producciones muy tradicionales, incluso indígenas, eh,
pueden reemplazarse o adaptarse a nuevas manifestaciones, porque son muy adecuadas para el entorno, tanto en arquitectura como en otras vestimentas y demás. Obviamente una fibra vegetal me va a dar una vestimenta, un textil mucho más fresco que una sintética o que la lana. La lana me puede servir para un lugar más frío, pero podemos adaptarla a las necesidades actuales. Y esto es lo que tiene la tradición. La tradición no es inmutable, no es permanente, no es esencial. Se va adaptando, pero con otros ritmos, sin perder la singularidad de cada cultura. Bien. Bueno, las diferencias, que esto ya lo habíamos visto antes, no vale la pena. Y lo que sí quiero recordar es cómo desde en el mismo corazón de la producción industrial y a muy poco tiempo de verse los primeros efectos, que fueron devastadores en las ciudades, en el campo, en Inglaterra mismo, desde esa cultura es donde nace el concepto de folclore y la revalorización de la producción artesanal, tradicional. Inscripto en lo que se llamó en historia del arte el romanticismo, que no es romántico porque se daban besos en la pantalla, porque no había pantallas. El romanticismo es muy interesante el origen del término. Romances eran las lenguas derivadas del latín. El castellano, el catalán, el galego, el portugués, el francés, el provenzal, el francés me refiero a la languedoc, varios, el italiano, los distintos dialectos de Italia. El italiano es el toscano, el idioma de la Toscana, que después se impuso por prestigio y finalmente en el siglo XX con la RAI se impuso al resto de los dialectos, pero fíjense que nuestros bisabuelos, los que venían de provincias, distintas provincias, no hablaban italiano, hablaban su dialecto. Fue una decisión en principio política de los militantes carbonarios, garibaldinos de la unidad italiana, del Risorgimento, los que asumían el italiano como su lengua, porque necesitaban una lengua, y el toscano era la de más prestigio y más extensión, era la lengua culta por excelencia. Pero bueno, volviendo, las lenguas romances son esas derivadas. Del romance viene también dos cosas: la poesía tradicional del sur de Francia, de la Provenza, los trovadores y todo eso, y con fenómenos análogos en todos los países, todo el territorio europeo durante la Edad Media, y entonces el romance, no solo como lengua local, sino también como vector, como transmisor de saberes, de poesía, de historias, etcétera, etcétera, populares. En castellano pasa otro tanto, en catalán otro tanto y demás. En algún momento esas lenguas romances, ya en la Alta Edad Media, a fines de la Alta Edad Media, alrededor del año 1100, empiezan a codificarse. Hasta ese momento la lengua culta se consideraba nada más que el latín. Empieza a codificarse, empieza a ser utilizado por las cortes, empieza a ser utilizado como vehículo de arte también, etcétera, etcétera. Ya arte también, aunque fuera manuscrito, se empiezan a escribir libros y documentos en esas lenguas romances, y se empiezan, esto de las historias, se empiezan también ya fines de la Edad Media, principios de la modernidad, el tema de la novela.
Y si bien en castellano novela se dice novela, en otros lugares es romance, román, en otras lenguas, en francés es roman, no, en inglés es novel, creo que en alemán o en otras lenguas. La novela, es un texto complejo, con cierta unidad, pasa a ser romance. También estaban el amor cortesano, también tenía esa referencia al romance que después es el que prevalece ahora, ¿no? El amor romántico y todo lo demás. Pero cuando en 1830 empieza a verse que el arte gótico representaba en sus distintas manifestaciones ciertos caracteres propios en cada país de Europa y se empieza a valorar algo que había sido desde el Renacimiento bastante despreciado, se empieza a llamar esa época romanticismo. Hay una exaltación de lo nacional, de lo subjetivo, se empieza a idealizar aquel periodo fundacional de los distintos países, ¿eh? Eh, y este fenómeno se atraviesa todas las artes, la literatura, la arquitectura, empieza la restauración en Francia, la novela famosa, un román de Víctor Hugo, ya un poco más adelante, Nuestra Señora de París, donde la catedral es escenario fundamental de la historia de Quasimodo y de Esmeralda, etcétera, etcétera. Entonces, en ese universo que empieza a revalorizar, después de haber sido despreciada, la Edad Media, se revaloriza la producción artesanal. Y surgen en Inglaterra pensadores como John Ruskin, que tiene libros donde habla de las ruinas de la producción de la lámpara de la verdad en arquitectura y demás, en las piedras de Venecia, donde se ve en esa producción artesanal una fuente de también moral, de regeneración moral. Pensemos en Inglaterra, Charles Dickens, y la denuncia social de lo que era lo que había producido la revolución industrial, grandes masas de población campesina que ya no tenía lugar en el campo, hacer proletariado en los alrededores de las ciudades, la contaminación, el hollín famoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto entre ellos a mediados de siglo, que coincide con la teorización del folclore de William Thom, es en 1845, y en 1856 se arma más o menos la Asociación de Arts and Crafts, Artes y Oficios, que es la que genera todo un movimiento que abarca toda la producción, desde telas, papeles de empapelar, arquitectura, mobiliario, gráfica para imprimir, que tiene que ver con el rescate de esas formas y de la idea de la producción del taller artesanal de la Edad Media. Esta es la Casa Roja, es una emblemática vivienda, muy al estilo medieval. Estos papeles pintados a mano, o a lo sumo con grabados para empapelar. Imagínense el costo que tenía, ¿no? Eso también era una cuestión interesante, pero esto lleva, por una línea que no vamos a recorrer en detalle, a cuestionar el arte académico, porque en el siglo XVIII, con esa concepción nueva, se habían actualizado y armado, y sobre todo después de la Revolución Francesa, la Academia de Bellas Artes de París, y es modelo de otras academias de Bellas Artes, donde, al modo de que había hecho un siglo antes Luis XIV, imponen la arquitectura neoclásica como la gran arquitectura y un modo de componer, de proyectar y demás
que tenía que ver, y era el único válido. Después se van desplegando otros estilos, se incorpora el neogótico, o sea, la imitación del gótico, pero todo con ya producción de elementos, con la construcción es con elementos industriales. Empieza la arquitectura moderna con hierro y vidrio, pero bueno, no vale la pena conversarlo todo porque es muy, muy complejo. Pero hacia fines del siglo, todos esos talleres al modo del Arts and Crafts empiezan a pensar que más allá de solo la artesanía hay que incorporar la industria, pero con un concepto que recién empieza a formularse, que es el del diseño. Y hay en Alemania, en Austria, en Escocia, en lugares que le llegan más tarde la revolución industrial, no sufrieron el impacto más espantoso como en Inglaterra, las grandes ciudades inglesas, Londres, Manchester, Liverpool, prácticamente se destrozaron sus centros históricos, tuvieron problemas de contaminación que después se fueron revirtiendo muy, muy lentamente. Pero en estos lugares ven cómo se puede, incorporando el diseño, sostener cierta calidad artesanal, pero también una mayor cantidad de producción. Hay los talleres vieneses, si ustedes buscan, tienen mucho ¿qué es lo que produce el último gran arte que maneja artesanía e industria de una manera muy particular, que es lo que llamamos el Art Nouveau, fin del siglo XIX, modernismo, que tiene gran proporción de trabajo artesanal, tanto en mobiliario como en textiles, como en arquitectura, pero incorporando elementos industriales y cierta cosa de la serie, pero tratando de mantener calidad. Es un equilibrio muy difícil que en el siglo XX, bueno, después se teoriza con la Bauhaus. Vale la pena hacer esta mención nada más, pero sería interesante poder profundizarlo, pero no da con la materia. Pero lo que para cerrar y para clarificar un poco. Lo importante es que la misma producción industrial genera la reacción de la valorización de la producción artesanal. Después hay muchas disputas y muchas cosas, pero se ve que pueden convivir con una cierta calidad, qué sé yo, y era esta la idea de poder revertir los peores efectos de la industrialización. Pensemos que quemaban carbón a lo pavote. El calentamiento global empezó allá a principios del 19. Entonces, tenemos las artesanías folclóricas o tradicionales que vienen siendo valoradas desde esa época con el concepto de folclore, son indisolubles. Son las producciones que surgieron de esa conquista que veíamos, por lo menos en la Argentina, ¿no? De cómo iba asentándose el dominio español y se iba mixturando, mezclando y entrelazando con las producciones de los pueblos originarios que se incorporaban de manera subordinada, obviamente, subalterna, a la nueva estructura social colonial. Esas son la raíz de las artesanías folclóricas. La artesanía indígena es la que permanece con menor variación y esto solo se dio básicamente en los pueblos que se incorporaron muy tardíamente a la sociedad argentina. Sobre todo la de los pueblos originarios de la zona del Gran Chaco. Huichís, Com, Yaganas, etcétera, etcétera. En menor medida, porque ya tuvieron mucho más intercambio, pero el dominio igual es tardío, la artesanía
mapuche. Lamentablemente, bueno, la conquista de la Patagonia determinó el exterminio de los pueblos originarios del extremo sur de la Patagonia, de Tierra del Fuego, pero todavía se conservan algunas producciones muy acotadas, pero con los mismos rasgos antiguos de algunos de los grupos mapuche. Por ahí, en lugar de tanta plata, se usa más alpaca, es una plata pobre, eh, pero en general tejidos, textiles y otros elementos, instrumentos musicales que también son muy propios de cada cultura, muy singulares, hacen esa singularidad, se siguen haciendo de la manera tradicional, pero incorporan por ahí algún elemento industrializado de desecho, pues esta es otra de las características de el último de los conceptos de la artesanía contemporánea o neoartesanía. Acá en Buenos Aires se hablaba mucho y se sigue hablando de artesanía urbana, pero bueno, porque para nosotros esto es el ombligo del mundo. Pero no. La artesanía contemporánea o neoartesanía es la que incorpora elementos de diseño desde la Bauhaus o desde un poquito antes de esto de los talleres vieneses. Hay una asociación alemana que se llamaba los Werkbund, la Liga de los Talleres, digamos, sería la traducción. Esa incorporación del diseño, ese comienzo de la innovación, también tiene su reflejo en artesanías que son contemporáneas, que van modificándose, que no siguen los mismos patrones que las tradicionales o las indígenas, eh, que se ve mucho en joyería, se ve mucho en cerámica, también algo en textil, en mobiliario o en objetos de uso común, cubiertos, cosas, eh, cuchillería. Hay varias ramas en las ferias artesanales que sí, se dan básicamente en las ciudades, por eso la confusión, más allá del chiste de hace un ratito, de entre lo que es una neoartesanía y una artesanía tradicional. Sí está más visto y se maneja más y es más individualista el artesano en esta neoartesanía que en la zona. Ah, ¿qué hora es? Casi las 7. Bueno, le damos un ratito más y ya los dejo hasta el viernes. Nos liberamos y vamos para poder prepararnos para ir al baile, como decíamos el otro día. Les voy a... no me acuerdo si ya está subido, si no se lo subo, el texto de Mabel Ladaga, que tiene que ver en una exposición del Bicentenario, hizo una clasificación bastante exhaustiva de las artesanías. Porque si hay algo que tiene difícil la producción artesanal, por el universo que abarca, es una clasificación, exhaustiva. Eh, es prácticamente imposible. Tradicionalmente se habla, tradicionalmente en los ámbitos académicos, de las clasificaciones naturales. Ninguna clasificación es natural, es todo cultural. Así que bueno, pero naturales ¿por qué? Por la materia de las distintas productos, de las distintas producciones. Se llaman naturales a las que son de origen animal, con los cueros, las lanas, hasta hueso, marfil, etcétera, etcétera, etcétera. Las de vegetales, algodón, maderas, mimbres, otras fibras vegetales, etcétera, etcétera. Pero también, digamos, el mimbre es una incorporación bastante reciente
es una planta exótica que trae sarmiento y se empieza a plantar en el delta del Paraná, que comparten la provincia de Buenos Aires, en parte Santa Fe, no tanto, pero y Entre Ríos. En esas zonas, sobre todo las más cercanas a Buenos Aires, al Tigre, hoy zona norte del conurbano, había mucha plantación de mimbre y hay una gran cestería que viene de una tradición anterior. Se trabajaba mucho con el junco natural de la zona, pero el mimbre también es un elemento vegetal. Ahora, natural en el sentido de que es un objeto de la naturaleza, pero está incorporado desde un exotismo y con fines, hasta si se quiere, más industriales. Se consideraba de mucha mejor calidad una vara de mimbre, que hay que trabajar distinto a la del junco, eh, y hay una cantidad de producción. Los muebles de jardín hasta hace muy poco venían, o uno compraba esteras o compraba cortinas hechas de junco, de mimbre, en el puerto de frutos, acá a unos 40 kilómetros de Buenos Aires, que ahora con tren, autopistas se llega muy rápido. Después están las artes de los metales, orfebrería, platería, metalurgia del cobre, todo trabajado industrialmente, metales preciosos, otros. Las artes del fuego, la cerámica, a partir de la arcilla, el, el vidrio, o también se las llama artes del fuego porque estos elementos hay que cocinarlos, a altas temperaturas, obviamente, no en un horno de una casa. Y después vemos combinaciones varias. Otra clasificación es por el uso de los objetos. Podemos hablar de cuchillería, de joyería, de alfarería, que puede incorporar montones de elementos. Mobiliario, que puede ser de madera, puede ser de otros materiales, o combinado. Pues, habíamos visto en la tradición del Río de la Plata, del campo bonaerense, el cuero y la madera en mobiliarios, en sillas, aún en diseños modernos. Y así podemos hablar de zapatería, que se hace básicamente con cuero, pero también hay de tela y de fibra vegetales. Una alpargata tradicionalmente era construida artesanalmente y con el yute se hacía la suela, se cosía, después se hizo un poco más industrialmente, fábrica argentina de alpargatas, eh, pero es una herencia europea, española, de siglos. Eh, bueno, entonces tenemos básicamente esas dos, por los rubros y por la materia prima dominante, porque tampoco podemos pensar, un cuchillo se hace hay metalurgia, puede haber madera, puede haber tallado de hueso, puede haber platería, hay montones de materias primas que concurren a producir el objeto final. Bueno, esto es básicamente lo que quería ver como introducción. Lean el programa. Bien. Y vamos a ir hablando, eso ya lo tienen. No me habilitaron un aula especial, yo no sé si después voy a tener un aula en el EVA nueva, pero yo lo puse en el punto 4 el de patrimonio artesanal, el que venimos trabajando, con el que venimos trabajando hasta ahora. Así que bueno, eh, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Hay alguna bibliografía sobre el tema este que hablamos al principio de la homogeneización cultural, profe? Ah, y tenemos mucha cosa. A ver, yo no me acuerdo porque la heredé, a ver, esperen. Dejamos de compartir. Tengo el programa acá. La heredé de Bonaparte.
Si no, yo la busco, profe, no hay problema. Sí, no, pero ahora no la revisé. Eh, pero, por ejemplo, sobre... no, no. Acá en el En punto su 4 momento hay dos Beatriz Sarlo, archivos. que no lo tengo oficialmente, pero si les interesa, Beatriz Sarlo tiene un librito que se llama Escenas de la vida posmoderna, Sí, que es bastante interesante. Habla de los no lugares, que no es un concepto que formuló ella, pero de alguna manera está en este germen. Aeropuertos, centros comerciales, eh, algunos otros lugares donde se vive en el fines del siglo XX, principios del XXI, en muchos casos es muy difícil diferenciar la localización. Es un lenguaje más internacional que local. bien. Y hay ciertos usos y hábitos, sobre todo en las generaciones más jóvenes, respecto de esto. eh, Después otro que ya de los 80 es como muy los antecedentes de esta última etapa del capitalismo, que no sé si se consigue fácil y no sé si está en digital. Se llama esperen un segundito que lo estoy viendo en lomo y no me acordaba. La transparencia del mal, ahora se los escribo de Jean Baudrillard, Baudry, L-L-A-R-D, que es un tipo muy interesante, es de los filósofos posmodernos, pero crítico. Hay algunos que hacen una Bien. celebración de ese fin del capitalismo industrial y esta última etapa, que no piensan, que dicen que es bastante malo, yo nunca lo terminé de leer. El fin de la historia del Fukuyama. No, Ah, ¿sí? Por ahí estoy diciendo algún... Sí, Fukuyama. Por ahí se me cruzan los apellidos japoneses. Eh, que decía que una vez caído el muro de Berlín, ya no había disputa y la democracia liberal y el capitalismo iban a seguir su curso. Entonces, por eso decía que la historia como conflicto, se iba a acabar. Por supuesto, a los 10 años les estallaron las Torres Gemelas, la guerra de Serbia. Muy interesante eso, pero bueno. Pero bien. por eso son aproximaciones, pero si encuentro alguna otra cosa, se los paso. Y ya les digo, Bueno, no lo teníamos en el programa, ahora lo estoy volviendo... no sé qué pasó, eh, espero que el que haya subido sea el bueno, porque hubo hoy cuando lo estaba subiendo más temprano, no, acá está, un fallo. Hay libros de Pablo Bonaparte, de Ana Dupey sobre el contra... de... No, pero es más que nada sobre la tradición, pero sí. Y no sé si ustedes los van a tener a mano allá. No importa, vamos a tratar de ver si se le puede hacer... eh, algunos están en una síntesis no no se los comparto. ¿Lo están viendo ustedes ahora? sí, sí, ahora lo estamos viendo, sí, sí. Bueno, se lo Sí, voy se ve, se a dar ve. un poquito más. Ahí está la bibliografía que La es bibliografía. la heredad de Pablo. Yo confieso que no leí todo, pero que yo, Ticio Escobar, hay gente muy interesante. Lombera, el Sí. fundador del MAT. Héctor Lombera, sí lo conozco. Bueno, volvemos a uno que ya vimos, el libro, el texto de Octavio Paz, que es muy interesante y demás.
Bueno, Pero sobre el tema cultural, déjenme que les voy a tratar incluso de conseguir algún material en digital, en PDF, para que se pueda... bueno, profe, muchas Por ahí gracias. lo consiguen. Son libros que no creo que hayan hecho muchas ediciones, reediciones, y por ahí están agotados. Pero si encuentro alguna cosa, Baudrillard y... ¿Algún texto o algo? Está, eso. Bueno, Nos vemos el viernes, ahora sí, horario nos normal. vemos el viernes. Buen fin de semana, profe. Hasta luego. Chau, chau. Chao, profe, buen fin de... Chau.